Perlas de la Epístola Universal de Santiago. Donde se originan las luchas y el egoísmo, vivimos dentro de una sociedad violenta y parte de esa violencia, de esos problemas, también se han trasladado a la convivencia entre hermanos dentro de la iglesia. ¿Cómo someternos a Dios? ¿Qué es maledicencia? ¿Por qué debemos o por qué no debemos jactarnos del mañana? Buen día, hermanos de esperanza. Estamos avanzando en el estudio de la Carta de Santiago. ¿Qué opina usted de esta carta? ¿Qué tiene de particular? ¿Qué es lo que más ha llamado su atención? ¿Cuál es la perla que ya está aplicando a su experiencia personal? Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, Padre, en este día. Gracias por la nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Y te rogamos que tú nos dirijas a lo largo del estudio de este capítulo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Santiago, capítulo 4. Advertencias contra peligros comunes en la iglesia. Advertencias contra las luchas y dificultades entre hermanos. Lamentablemente, el ideal del cristianismo, el ideal de una iglesia que debe disfrutar de la paz, producto del amor que debe primar en la vida de cada persona, no se suele dar. Vemos con frecuencia luchas internas, dificultades, pleitos, contiendas entre miembros de iglesia. ¿Dónde se originan esas luchas? ¿Qué dice el versículo 1? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? El apóstol ahora se ocupa de males específicos dentro de la iglesia, que eran el resultado de las lenguas sin control y corazones rencillosos. El egoísmo es la raíz de toda división y confusión. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Generalmente cuando hay un problema nosotros buscamos al culpable, al responsable, fuera. Siempre. Y esto ha sido desde el principio. Si ustedes recuerdan en el Edén, cuando Dios confronta a Adán, Adán dice: yo no tengo la culpa. La culpa lo tiene la mujer que tú me diste. Culpa de su caída, de su fracaso a Eva, y de paso le culpa a Dios, porque Dios puso a Eva allí como compañera de Adán. Y cuando Dios confronta a Eva, Eva tampoco reconoce su responsabilidad, culpa a la serpiente. ¿Se dan cuenta? Nosotros siempre buscamos culpables fuera. Es bien raro que alguien mire hacia adentro y se considere parte del problema. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? A veces nosotros somos hirientes con nuestras palabras, y algunos, no tanto con las palabras, sino con los gestos. Gestos despectivos, gestos humillantes. Por eso tengamos cuidado, ¿no? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Con una pregunta responde el apóstol. Dice: estos problemas, estos pleitos, estas guerras vienen de vuestras pasiones. ¿Qué son las pasiones? ¿No? Aquí se está refiriendo a las concupiscencias, a los placeres malos, a los placeres egoístas. Pasiones.
La pasión es necesaria en la vida de la persona. La pasión es lo que hace que nosotros nos entreguemos, por ejemplo, a la obra. La pasión hace que nosotros dediquemos tiempo, talentos, energías, recursos para compartir el mensaje o para realizar nuestro trabajo. Pero aquí el apóstol está relacionando las pasiones con las concupiscencias. Lucas 18:14, Tito 3:3, las cuales combaten en vuestros miembros. Cuando la satisfacción del egoísmo predomina en los seres humanos, no hay fin para las rivalidades y las luchas. Cada uno ve en los demás un obstáculo para la satisfacción de sus deseos personales. Tito 3:3. Quizás usted ha pasado por una experiencia de estas. A veces algunos quisieran que algunos miembros de iglesia desaparecieran, porque para ellos son obstáculo, porque para ellos son amargura. Entonces estas pasiones, dice, combaten en vuestros miembros, o sea, dentro de nosotros, dentro de nuestros intereses, dentro de lo que nosotros pretendemos. Estas guerras, estas luchas, siempre se van produciendo. Recuerden lo que dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 7. Lo que quiero, no hago. Lo que no quiero, hago. Y algunos, lamentablemente, conscientemente, obran mal. Y aquí el apóstol va dando los detalles de esos conflictos. Nos va dando pautas de qué es lo que producen esas guerras, esas luchas. Codiciáis y no tenéis. La codicia. No codiciarás. ¿Recuerdan qué mandamiento es? ¿Lo recuerdan? Si no se impide que el egoísmo se convierta dentro de nosotros un sentimiento dominante, la codicia va a tomar el control de nuestra vida, va a determinar nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer. Siempre vamos a querer para nosotros, codiciar, desear lo que no es nuestro, pero desear con vehemencia, anhelarlo. Yo quiero eso, lo quiero tener. Y si no lo tengo, me siento mal, y si no lo tengo, buscaré cualquier medio con tal de tenerlo. La codicia es un pecado muy peligroso, porque es un pecado que la gente no lo ve. Y a veces quien es codicioso disimula muy bien su codicia. Codiciáis y no tenéis. El codicioso nunca siente que ha obtenido todo lo que necesita. Y ese es otro drama. Ese es un problema medular en la vida del codicioso. Siempre quiere, siente que necesita, siente que no ha cubierto sus necesidades. Y no tenéis. No lo tengo. Matáis y ardéis de envidia. El apóstol Santiago presenta la verdad general de que la desenfrenada pasión que procura satisfacer los deseos personales con frecuencia lleva al asesinato. ¿Recuerdan lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 22? Les comparto lo que dice Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es lo que se va produciendo en nosotros? Y el Evangelio, y Juan en su primera carta también habla acerca de
matar. ¿Cómo es que nosotros, al mantener un odio, un rencor hacia nuestros semejantes, ya somos culpables de homicidio? Matáis y ardéis, dice, en envidia. Es fuerte. Arder en envidia es tener todo nuestro ser convulsionado. No hay paz en esa persona. No hay paz. No hay tranquilidad. Y no podéis alcanzar. Cualquiera que sea el resultado de la fuerza y la violencia, no se obtiene verdadera felicidad y contentamiento. Siempre existirá el vacío en la vida del codicioso. Siempre existirá ese vacío en la vida de la persona que tiene envidia. Siempre. Nunca va a quedar satisfecho. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora el apóstol pone otro punto que debemos tener en cuenta. Combatís y lucháis. ¿Cómo no se logra una satisfacción genuina? Persiste un interminable estado de contienda. Allí siempre. Incluso hay personas que están maquinando, están a punto de dormir y están pensando cómo hacer, cómo lograr lo que están codiciando. O las envidias van corroendo el alma. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, no reciben. ¿Y por qué dice? Porque no pedís. Estos contenciosos confían en sus propios esfuerzos para lograr lo que desean, en vez de depender de Dios para que les dé lo que es mejor para ellos. Dios ha implantado deseos legítimos y necesidades básicas en el corazón humano. Y la felicidad depende en parte de la satisfacción de esos deseos que Dios ha puesto. Las necesidades básicas, por ejemplo, dormir, comer, entre ellos. Y la felicidad depende de ir satisfaciendo esas necesidades que Dios ha implantado en nosotros. Cuando las personas tratan de satisfacer esos deseos básicos en formas incorrectas, inevitablemente se producen chascos, envidias y rivalidades. Esos miembros de la iglesia no estaban procediendo en armonía con el plan de Dios para su felicidad genuina, porque habían descuidado la oración. Orar implica la disposición a buscar lo que Dios desea darle. Dice, porque no pedís. Y ahora en el versículo 3 nos habla acerca de no saber pedir. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Pides y no recibes porque pides mal. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pide y vas a recibir. Y esa es la promesa del Señor Jesús. Pide. Al que pide, dice, con fe, se le va a dar. Pero ahora el apóstol nos dice, ¿por qué es que no recibimos cuando pedimos? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedimos equivocadamente, pedimos con malos propósitos, es decir, con motivos indebidos y quizá para propósitos erróneos. Y ahí dice, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay algunos que suelen decir, bueno, si Dios existe, entonces pídele un carro. Hay personas que necesitan un carro y hay personas que no necesitan un carro. Cuando pides, ¿para qué pides? ¿Qué te motiva a pedir? Y aquí Santiago dice que estos miembros de iglesia
Vivían en conflicto, vivían en envidias, vivían codiciando algo porque sentían que no tenían, que no recibían lo que merecían. Y les dice: ustedes no reciben porque no están pidiendo. Pero alguno puede decirle: pero si estamos pidiendo, pero sí pedimos. Y el apóstol le dice: sí, pero pides mal. Y estás pidiendo para gastar en tus deleites. El hedonismo, la complacencia. Las oraciones hechas con ese espíritu no son contestadas porque no se pide para la gloria de Dios, porque no se pide para buenos propósitos, sino para la complacencia propia. ¿Cómo estás pidiendo tú? ¿Por qué crees que no estás recibiendo lo que has pedido? ¿Por qué? Replanteemos nuestros motivos, replanteemos nuestras motivaciones. Oh almas adúlteras, almas adúlteras. ¿Quién es un adúltero? Aquel que se ha ido con otro o con otra. Aquel que dejó su pareja para ir a buscar otra pareja. O almas adúlteras. ¿Quién es un adúltero espiritual? Aquel que reemplazó a Dios con otros dioses o con otros ídolos. Las personas infieles a los votos matrimoniales. Algunos consideran que Santiago habla del adulterio en el sentido figurado. Y si nosotros vemos el contexto nos responde. ¿Se refiere al matrimonio o se refiere a la parte espiritual? O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad del mundo. ¿Qué quiere decir la amistad del mundo? Miren, la meta principal del mundo es satisfacer el deseo de la complacencia propia. El Evangelio exige servicio al prójimo. Hay una inmensa diferencia entre el espíritu y las prácticas del mundo y los de la iglesia. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién? ¿Quién gobierna este mundo? Jesús mismo lo repitió en más de una ocasión: el príncipe de este mundo. Satanás es el que va influyendo en este mundo. Y por eso dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Enemistad contra Dios. Si tú te vuelves amigo del mundo, ¿qué quiere decir ser amigo del mundo? Participar de sus costumbres, de sus prácticas, participar de todas sus artimañas, participar de todos sus métodos. ¿Cómo hago para conseguir lo que quiero? Hay un principio que utilizan aquellos que sostienen que si quieres llegar al éxito, no importa sobre quién pases. Entonces, la amistad del mundo es participar de todo lo que el mundo te ofrece. Es como cuando tú tienes un amigo, ¿no? Tienen cosas en comunes, participan de las cosas en común. Pero ¿qué sucede si tú te vuelves amigo del mundo? Eres enemigo de Dios. ¿Y por qué es que nosotros nos convertimos en enemigos de Dios? Porque le damos la espalda. No queremos saber nada de Él porque nos hemos convertido en enemigos. ¿Qué dice el Evangelio? Nadie puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a Satanás, pero nadie puede servir a dos señores. Cuando los miembros de iglesia que afirman ser leales a Dios continúan anhelando una complacencia personal como la que el mundo puede darles, su amor a Dios pasa a un segundo lugar. Su lealtad duda y es inestable.
El servicio ofrecido a Dios no puede ser un interés entre muchos, porque la conducta que el Señor pide es irreconciliable con la del mundo. Vimos en la carta de Pablo a los Corintios qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. Y uno de los profetas menores dice que caminarán dos si no estuvieren de acuerdo, ¿no? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero hay que tener en cuenta siempre lo siguiente: la oración de Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de Juan? Están en el mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Dónde vamos a hacer nuestro trabajo de evangelismo? En el mundo. Pero hacer el trabajo de evangelismo no implica que nos convirtamos en amigos del mundo. Jesús fue una persona muy sociable. Participó de diversas reuniones, por lo cual fue criticado por los líderes religiosos de ese entonces. Pero Jesús iba para influir, no para que influyan sobre él. Y ese es el principio que debemos manejar. Nosotros, a donde vayamos, debemos ir para influir, no para ser influenciados. Y para ser personas que influyan, necesitamos beber cada día de la fuente. Encontrarnos con Dios cada día es lo que hará que nosotros seamos personas que influyan o personas que se dejen influir. Amigo de quién eres, de Dios o del mundo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Antiguo Testamento, ¿no? Dice, la Escritura dice. ¿Qué es lo que dice la Escritura? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La palabra de Dios no ha sido dado en vano. La palabra de Dios siempre ha sido dado con un propósito. Todos los libros de la Biblia tienen un propósito, tienen un valor, por eso están en el canon. Muchos se aburren leyendo, por ejemplo, la primera parte de Primera de Crónicas. ¡Wow! Dice, qué aburrido. Tienen un propósito. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo, si se acepta, ¿no?, que Él tome el control de nuestra vida, Él va a guiarnos por los senderos, por los caminos que Dios quiere que sigamos. Eso es hacer la voluntad de Dios. Seguir los caminos que Dios quiere que sigamos. Pero ¿quién es el que nos va a guiar? El Espíritu Santo. Recuerden que nuestra inclinación natural es hacer cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Nuestra inclinación natural es hacia el mal. Pero Dios ha hecho morar en nosotros ese Espíritu que nos anhela celosamente. Dice, nos anhela. Vela por nosotros, quiere nuestro bienestar. Dios, recuerden lo que dice Ezequiel, yo no quiero la muerte de ninguno, quiero que todos se salven. Y Dios quiere curarnos a nosotros de nuestras envidias, de nuestras codicias. Quiere que aprendamos a pedir. Y para ello necesitamos que el Espíritu Santo obre libremente en nuestra vida. Pero Él da mayor gracia. ¿Ah? Él da mayor gracia. ¿Y cuál es esa mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
¿Quién es un soberbio? Un soberbio es aquel que cree que lo sabe todo, cree que lo tiene todo, cree que no necesita de nadie. Dios resiste a los soberbios. Cuando tú pides con soberbia, como dice el versículo 3, pedimos mal. Somos resistidos por Dios. Los soberbios menosprecian las exhortaciones de Dios. Los soberbios prefieren satisfacer sus deseos de acuerdo con su egoísmo, con su voluntad personal, y ponen a un lado la voluntad de Dios. Entonces son resistidos por Dios. Pero Dios da gracia a los humildes. ¿Quién es un humilde? Una persona que está dispuesto a aceptar, una persona que está dispuesto a abrirle el corazón a Dios, una persona que quiere ser guiado por Dios. Reconoce sus limitaciones, reconoce sus debilidades. Dios, estimados hermanos, resiste a los soberbios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí una vez más nos encontramos con la invitación a ser vencedores. Una vez más encontramos un pasaje que echa por tierra aquello de somos débiles, aquello de nadie es perfecto, aquello de no se puede guardar la ley, es imposible guardar la ley. ¿Recuerdan ustedes? Hay muchos que suelen decir no se puede guardar la ley. En Santiago 1:12 hemos visto que la corona de vida es para aquellos que resisten la tentación hasta el final. Jesús nos habla mucho de perseverar hasta el fin. Y ahora se nos invita a someternos a Dios. Someternos, ponernos en las manos de Dios. Permitir que Dios dirija nuestra vida. ¿Y cómo es en la práctica que Dios va a dirigir nuestra vida? Siendo hacedores de su palabra. Siendo hacedores de su palabra. Repito mucho el ejemplo de la mentira. Si tú eres un hacedor de la palabra, tú vas a empezar a hablar con la verdad. Vas a estar tentado en más de una ocasión a mentir, pero vas a preferir hablar con la verdad. Someternos. Resistid al diablo. No cedas a su tentación. Recuerda 1 Corintios 10:13. El diablo no te puede tentar más allá de lo que puedes resistir. No puede. No hay excusa para la tibieza espiritual. Ayer veíamos cómo es que la lengua domina a los que están muertos en sus delitos y pecados, pero la lengua ha aprendido a ser refrenada por los que han nacido de nuevo. Y ahora, en este versículo 7, se nos está hablando de lo mismo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resístelo. ¿Y cómo lo vas a resistir? Como lo hizo Jesús, con un escrito está. Para cada tentación hay un escrito está. La personalidad de Satanás se trasluce. ¿En qué? En este pasaje. Él tienta, pero Satanás no te puede obligar a pecar. Te va a tentar hasta donde tú puedas sentir que ya no puedes más. Pero recuerda, Dios ha dicho que no va a permitir que seas tentado más de lo que puedas resistir. Y si lo resistes, el diablo va a huir. El más débil ser humano que se refugie en el poder y en el nombre de Cristo hará que Satanás tiemble y huya.
¿cuándo fue la última vez que fue tentado usted? Recuerde, ¿cómo fue esa tentación? Y si caíste en esa tentación, recuerda qué pensamientos reforzaron esa tentación para que tú cedas. ¿Saben? Nosotros cedemos a las tentaciones porque empezamos a considerar que no es del todo malo. Porque empezamos a argumentar, pero ¿qué de malo tiene? No hay nada malo. Y así, cosas por el estilo. Entonces vamos cediendo. Pero si nosotros simplemente respondemos como Jesús respondió, escrito está. La palabra dice, estaremos resistiendo y el diablo va a huir. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes, a vosotros. Esta orden en modo imperativo es el secreto para resistir con éxito a Satanás. Aunque Dios no está lejos de cada uno de nosotros, con todo espera que lo busquemos. Recuerden, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hijo mío, dame tu corazón. Tenemos que autorizarle a Dios para que actúe en nuestra vida. Recuerden el libre albedrío. Dios no hace por nosotros lo que nosotros no queremos. Pecadores, limpiad las manos. Almas adúlteras, pecadores, la limpieza de las manos simboliza el hecho de que la culpa había desaparecido. Salmo 24:4, Salmo 26:6. Pablo se refiere específicamente a las manos santas como una de las condiciones para que la oración sea respondida. Primera de Timoteo 2:8. Esta limpieza espiritual solo puede ser obrada por la gracia de Dios. Limpiad las manos. Estad a cuentas con Dios. Si has cometido pecado, confiésalos. La sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Y vosotros los de doble ánimo, los que están indecisos, los que un día están sí, otro día no, como las olas del mar van y vienen. Nuestra lealtad no debe ser así, tambaleante. Nuestra lealtad tiene que ser firme. Vosotros los de doble ánimo. Juan Bunyan lo llama los dos caras, ¿no? Algunos lo llaman incluso hipocresía. Purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, los que están allí en vaivenes, los que están allí yendo y viniendo, purificad vuestros corazones. ¿Y quién es el que purifica nuestros corazones? El Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo entre a nuestra vida. Afligíos y lamentad y llorad. Los pecadores deben comprender que su verdadera condición deplorable, ¿no?, los va a llevar simplemente ¿a dónde? A la destrucción, y por lo tanto deben buscar a Dios. Todos debemos esforzarnos por conocer siempre nuestro verdadero estado espiritual. Segunda de Corintios nos pide que nos autoexaminemos. La iglesia de la Odisea es exhortada especialmente en cuanto a este asunto. Apocalipsis 3:17. Tú dices que eres rico, pero no eres rico. No se había autoexaminado, se estaba engañando. En el fondo era un pobre, miserable. Y la descripción continúa. Tibio por cuanto sería vomitado. La amistad con el mundo hace que nosotros estemos en vaivén, ¿no? Yendo y viniendo. Entonces se nos pide afligíos y lamentad y llorad. Una ferviente exhortación al arrepentimiento que tiene el propósito de llegar
aún a aquellos a quienes el apóstol había reprendido ásperamente. Hay esperanza, pues la tristeza que es según Dios, dice 2 Corintios 7:10, produce arrepentimiento para salvación. Llora, clama, gime. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué la risa debe convertirse en lloro y el gozo en tristeza? Esa risa que había acompañado a las pasiones, a las concupiscencias, debe convertirse en lloro. Ese gozo producto de vivir al margen de la voluntad de Dios, al margen de hacer lo que Dios quiere, debe convertirse en tristeza. Tristeza por haber pecado. ¿Recuerdan ustedes la oración de David? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él lloró, clamó, buscó. Su risa se convirtió en lloro y su gozo en tristeza. Y entonces encontró el perdón de Dios. Tenemos que reconocer cuál es nuestra condición. Tenemos que hacer de tanto en tanto un examen de nuestra espiritualidad a la luz de la palabra de Dios, confrontarlo. Nuestras creencias son como Dios espera que sean, o nuestras creencias se están alejando de la palabra de Dios. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así resume Santiago las diversas amonestaciones acerca de la lealtad indivisa frente a la voluntad de Dios. Para el que es honrado consigo mismo, la deplorable realidad de su condición personal lo induce a humillarse delante de Dios, quien siempre está dispuesto a perdonar. Humíllate delante del Señor y Él te va a exaltar. En aquel gran día, cuando Cristo venga para entregar la corona de vida a todos los que se humillaron, todos serán exaltados. Y aún en esta vida, los que se humillan ante los pies del Señor son personas de bien, son personas respetadas, son personas consideradas. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres consecuentes con sus palabras. Sus dichos y sus hechos van de la mano. La exaltación no es solo para el futuro, la exaltación también es para el presente. Recuerden la promesa. Hemos sido llamados para ser cabeza, no para ser cola. En los versículos 11 y 12 se nos habla acerca de la maledicencia. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La murmuración es uno de los pecados terribles. Terrible. Algunas personas se han acostumbrado a murmurar. Santiago deja de ocuparse de los placeres de los miembros de iglesia y condena ciertos males específicos que perjudican a la iglesia. La falta de humildad delante de Dios inevitablemente conduce a una falta similar ante los hombres. La práctica de criticar a los hermanos en la fe revela un claro egoísmo y se convierte en un motivo común de disensiones en la iglesia. No murmuréis los unos de los otros. Van hablando a espaldas de una persona. Critican su forma de hacer, su forma de decir. Todo van criticando. Y si por ahí se enteraron de algo, aunque no esté corroborado, ya para ellos es cierto. Pero no son capaces de decirlo a la persona en su presencia, sino lo hacen a sus espaldas, lo hacen a voz baja. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley.
Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Este es un pecado muy, muy constante en la iglesia. Hay quienes se sienten con el derecho de juzgar. Hay quienes dicen, yo voy a decirles las cosas por su nombre. No nos ha llamado Dios a juzgar. Dios nos ha llamado a invitar a las personas que vayan a los pies de Cristo. Dios nos ha llamado para ayudar a las personas a darse cuenta de que están equivocados, a darse cuenta de que sus actitudes no son las que Dios espera. Pero Dios no nos ha llamado para juzgar. Los juicios despiadados de cualquier clase que sean no concuerdan con el espíritu de la ley moral. El principio del amor es violado por el deseo de imponerse y de criticar a otros. Si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y a nosotros Dios no nos ha dado esa función de jueces, de juzgadores. No nos ha dado. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Para eso hemos sido llamados. Por lo tanto, tengamos cuidado con estar empeñados en juzgar, en murmurar, en criticar. No nos convirtamos en piedra de tropiezo. ¿Qué dice Jesús? Los que son tropiezos, mejor es que se pongan una piedra de molino alrededor suyo y se lancen allí a lo profundo del mar. Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién? Dios. Dios es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Dios es el quien declara quién se salva, quién se pierde, quién es justo, quién es injusto. Nosotros no. A nosotros no nos corresponde determinar quién es santo, quién no es santo, quién es consagrado, quién no es consagrado. A nosotros no nos corresponde eso. Dios es el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago destaca que es absurdo que una persona trate de juzgar a otra, porque el ser humano no puede discernir los motivos. Todos somos en una forma u otra transgresores de la misma ley, y el orgullo egoísta es lo que impulsa a la gente a despreciar a otros y a herirlos con sus palabras. ¿Quién eres para que juzgues a los demás? Insisto, Dios no nos ha llamado a juzgar. No. A nosotros nos ha dado el ministerio de la reconciliación. La tarea de juzgar es de Dios. Nosotros vemos lo externo, no vemos el corazón, no vemos las intenciones, no vemos las motivaciones. De los versículos 13 al 17, la exhortación es contra la vana jactancia. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Planes. Nuestros planes tienen que ser puestos en las manos de Dios. Miren, nosotros solo podemos hacer algo en nuestro presente. El mañana es potestad de Dios. Hay mucha gente que no llega al mañana. Hay mucha gente que muere. Hoy día morirá mucha gente. Los que están enfermos, los que están sanos, los que creen que no, que la muerte está lejos. Mucha gente. Por eso no está en nuestro control. No tenemos el control de nuestra vida. Es bueno hacer planes, pero pongamos esos planes en las manos de Dios. Es bueno hacer planes a mediano plazo, largo plazo. Yo quiero ser en un año, en 5 años, en 10 años esto. Si Dios quiere, si Dios lo permite. Cuando no sabéis lo que será mañana,
Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es la vida? Es como un destello. Así es la vida. Nosotros caminamos todos los días con la muerte. Y la muerte no solo le llega al que está desahuciado, al que tiene cáncer terminal o al que tiene cualquier otra enfermedad. La muerte le llega al niño, al recién nacido, al anciano de 100 años, 90 años, le llega al que no tiene ninguna enfermedad. La muerte va con nosotros. Nuestra vida es, como dice, como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa neblina en algunos dura 5 años, otros 20, 30, 100. Algunos pasan los 100. Pero así es nuestra vida. Es como una neblina muy pasajera. Y por esa razón, conscientes de nuestra, ¿no? De lo finito que somos, conscientes de que nuestra vida no está en nuestras manos, es que nosotros, en lugar de decir, lo voy a hacer, debiéramos decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Santiago no dice que el cristiano siempre debe pronunciar estas palabras, sino que el espíritu de sumisión que se refleja en ellas debe guiar cada plan que se haga. Si el Señor quiere, siempre someter todos nuestros planes a los planes de Dios, someter nuestra vida a Él. Sometámonos a Él. Poner nuestra vida en sus manos. Si el Señor quiere, entonces lo haremos. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿En qué se jactan? Mucha gente se jacta en lo que tiene. Mucha gente se jacta en lo que es. Mucha gente que siente que no le duele nada, cree que va a vivir mucho tiempo. Así, por el estilo. Los jactanciosos, esos jactanciosos miembros de la iglesia, lejos de comprender la seriedad de su condición, continúan haciendo sus planes confiadamente para el futuro. En vez de humillarse delante de Dios, exhiben su suficiencia propia. Pero ya el apóstol les ha dicho, tu vida es como una neblina. No estás recibiendo lo que necesitas porque pides mal. Estás pidiendo mal. Puedes vencer las tentaciones de Satanás si te sometes a él, si resistes al diablo. Con un escrito está. Puedes vencer. Por lo tanto, deja de jactarte en tus soberbias, porque toda jactancia es mala. Y el apóstol concluye esta parte de su mensaje con una especie de resumen. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago se refiere, ¿no?, a los versículos anteriores que ha ido desarrollando. Envidia, codicia, pedir mal, resistir las tentaciones. Ya tú sabes, ¿no? Tu vida es como una neblina. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es pecado? No vivir de acuerdo a la luz que tienes. No vivir de acuerdo a lo que has aprendido. No vivir de acuerdo a lo que Dios te ha revelado por medio de su palabra. No todos tienen la misma revelación. Para algunos, lo que es pecado, para otros no lo es, porque aún no han entendido. Pero cuando nosotros entendemos, entonces sí, ya aquello se convierte en pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo lo bueno que tú sabes, debes hacerlo. Si no lo haces,
te es pecado. Pero esto no quiere decir que tú vivas ahí, ¿no? Pensando qué es lo que sé, tengo que hacer, porque si no, no. Todo eso tiene que fluir con naturalidad, tu estilo de vida. Y aquí volvemos a lo que dijo en el versículo o en el capítulo 2. Tenemos que ser, o capítulo 1, tenemos que ser hacedores de su palabra, no solo oidores. Cuando nosotros nos convertimos en hacedores de su palabra, entonces todo lo que sabemos que es bueno, lo vamos a hacer, porque nos habremos convertido en hacedores de su palabra. Estimado hermano, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué cosas has aprendido hoy que es bueno? Ahora te corresponde a aplicarlo. Ahora te corresponde vivirlo, porque el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Que Dios te bendiga. Amén.